Bienvenidos a este domingo de culto de adoración. Damos gracias a Dios, el que en esta hora nos reunimos como iglesia para celebrar a nuestro Dios. Comunidad Cristiana Casa Alabanza, como asociación religiosa socialmente responsable y viviendo los preceptos bíblicos del amor a Dios y al prójimo. Informamos que nuestros cultos se realizan en tiempo y sin congregación presencial, esto con el fin de coadyuvar en el bien común de todos. Recuerden que todo tipo de actividades están provisionalmente suspendidas. Estamos seguros que el tiempo que vivimos nos provoca buscar de la presencia de Dios, con fe, unidad y esperanza, para tener comunión en un solo cuerpo, unidos a nuestro Señor Jesucristo, para recibir el dulce refugio, triunfo y galardón, como se nos anuncia. Bueno es Dios a los que en Él esperan, al alma que le busca, según Lamentaciones 3:25. Amada Iglesia, que en esta hora junto a tu apreciable familia recibamos el tierno y poderoso amor de Dios. Que seamos bendecidos en su salvación. No te apartes no a diestra ni a siniestra, dijo nuestro Señor, y debemos hacerlo ahora. Este es el día que hizo Dios. Nos gozaremos con Él. Amén. Con gran gozo y alegría nos volvemos a reunir en este domingo 16 de agosto. Sabemos que el estar unidos como un cuerpo en Cristo Jesús, eso trae bendición para nuestras vidas. El ahondar, el conocer de la palabra de Dios cada día más, encontrar aquellos refugios de oración, como alguien nos decía, empezar a tener mejores experiencias en la oración. Es como entrar a aguas profundas, a mar adentro. Y las experiencias de fortaleza, de guianza, de seguridad y de alegría son notorias en nuestra vida. Cuando un creyente las practica, las vive y sabe que proviene de Dios la bendición. Así es que seamos todos bienvenidos a este tiempo de reunión, allí donde estás, y nosotros aquí, juntos, formando la iglesia del Señor, démosle la gloria y la honra a nuestro Dios. Y vamos a tener esa comunión con nuestro Señor a través de la oración. Yo te invito a que juntos oremos al Señor. Oh Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo. En esta hora nos acercamos al trono de tu gracia. Venimos en obediencia, agradecidos por tu gran bondad y seguros que nuestro clamor de cántico y alabanza, de implorar de todo corazón perdón, ayuda, salvación, súplica y más, que enfrentamos ante el enemigo, adversidad, problemas, cierto que nos bendecirás según tu poderosa palabra. Quienes nos unimos en comunión como iglesia en este culto y aún en donde estén nuestros amados hermanos, pedimos un glorioso derramar de tu Espíritu Santo para caminar en tu verdad en todo cuanto hagamos. Te rogamos que nos limpies de toda maldad con tu perdón. Agradecidos de tu protección, exaltación, salvación, provisión que en estos tiempos difíciles nos otorgas. Conforme a tu poderoso amor, danos más de tu justicia y toda bendición. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y así también nosotros sabemos que la palabra de Dios nos fortalece. Vayamos al Salmo 33 y vamos a leer los versículos del 18 al 22. Es como Dios tiene esa comunión con su pueblo. Es la forma de fortalecer su espíritu, su alma y su cuerpo. Así es que vamos a leer este hermoso salmo. Salmo 33, y vamos a darle lectura a los versículos del 18 al 22. Y dice la palabra de Dios así: He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto,
En Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Qué hermoso es tener esa confianza de allegarnos al Señor a través de su palabra. Gracias, Señor, por este hermoso momento contigo. Y bien, vamos a tener estos momentos de alabanza, que son los momentos de exaltación en cánticos y en oración al Señor, esas oraciones con letra, esas frases de amor dirigidas a Dios. Así es que vamos a unirnos en alabanza al Señor. Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7 dice así: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él nunca duerme. Cuando todo has orado como sabes orar, recuerda que el Señor escucha y la respuesta Él te dará. Dios es capaz, es poderoso, Él es fiel. Él nunca duerme, Él no descansa, no dejará de escuchar tu oración. Si débiles somos, Él se hace fuerte. Descansa en su amor, deja todas tus cargas en Él. Si crees que he olvidado tu necesidad, recuerda que Él trabajando está, aunque tú no lo puedas ver. Dios es capaz, es poderoso, Él es fiel. Él nunca duerme, no descansa, no dejará de escuchar tu oración. Si débiles somos, Él se hace fuerte. Descansa en su amor, deja todas tus cargas en Él. Si crees que he olvidado tu necesidad, recuerda que Él trabajando está, aunque tú no lo puedas ver. Dios es capaz, es poderoso, Él es fiel. Él nunca duerme, no descansa, no dejará de escuchar tu oración. Si débiles somos, Él se hace fuerte. Descansa en su amor, deja todas tus cargas en Él. Descansa en su amor, deja todas tus cargas. Descansa en su amor, deja todas tus cargas en Él. Oh sí, descansa en su amor, deja todas tus cargas en Él.
satisfacer. Estoy vacío, pero sé tu amor no se acabará. Esperaré en ti, esperaré en ti. Vengo hambriento ante ti, tú me puedes hoy satisfacer. Estoy vacío, pero sé tu amor no se acabará. Esperaré en ti, esperaré en ti. Me postro ante ti, te ofrezco todo a ti. Jesús, tú eres todo para mí. Quebrantado, corro a ti, tus brazos abiertos están. Estoy cansado, pero sé que tú me restaurarás. Esperaré en ti, esperaré en ti, esperaré en ti, esperaré en ti. Me postro ante ti, ofrezco todo a ti. Jesús, tú eres todo para mí. Me postro ante ti, te ofrezco todo a ti. Jesús, tú eres todo para mí. Me postro ante ti, te ofrezco todo a ti. Jesús, tú eres todo para mí. Esperaré en ti, esperaré en ti, esperaré en ti. Esperamos siempre en ti, Señor. Esperamos siempre en ti. Gracias en esta hora, Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, solo en Cristo tenemos seguridad y confianza y fe, que tiene gran regalo, gran galardón, dice su palabra. Anuncian las sagradas escrituras, ordenando fidelidad, firmeza y permanecer en el amor de Dios que bendice y que nos bendice y no deja de bendecirnos nuestro Dios. En esos tiempos difíciles
nosotros sabemos que tenemos un refugio. ¿Quién como ser humano no ha tenido dificultades? ¿No ha pensado que la adversidad está frente a él casi todo el tiempo? Y hay muchas maneras de solucionar las diferentes adversidades. Una es evadiéndolas, otra es explotar en ira, en soeces, palabras, en menosprecio a Dios. Pero hay una forma eterna de encontrar refugio, que es buscándole. Y quien le busca, le halla. Vamos a ver lo que dice en Judas 20:23. Dice la palabra de Dios así: pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convéncelos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Qué fuertes es la palabra de Dios. ¿De qué forma nos invita a llevar una vida de paz, de alegría, alejándonos de toda maldad? Y dice que aún hasta las ropas de ellos nos pueden contaminar. Así es que andemos con fe en el camino de Dios. Vamos a recibir a nuestro pastor que trae la palabra en esta tarde. Dios los bendiga en esta hermosa mañana, en este hermoso domingo. Vamos a meditar la palabra del Señor y yo te voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el libro de Judas, la carta de Judas, en el versículo 21, es un solo capítulo, la carta de Judas. Y vamos a hablar sobre este tema que es el amor de Dios. El amor de Dios en el aspecto en que nos habla Judas en este pasaje, de que nos mantengamos firmes, nos conservemos en el amor de Dios. Judas, versículo 21, espero que ya lo tengas. Es un libro fácil de encontrar, es el penúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis, ahí está el libro de Judas. Y lo voy a leer, es la palabra del Señor, síguelo ahí con tu vista. Dice así el versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice la palabra, conservaos en el amor de Dios. Y en esta mañana vamos a meditar sobre esto. Vamos a cerrar nuestros ojos para pedirle la bendición y la dirección de Dios, que sea Él el que nos hable a través de su Espíritu Santo. Oremos. Padre, en esta hora nos acercamos nuevamente a ti, te damos gracias por poder entrar en este momento en la meditación de tu palabra. Oh Dios, tú sabes el anhelo de nuestro corazón, que es el escuchar la palabra de Jehová y no la palabra de un hombre. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, yo especialmente me pongo en tus preciosas manos y te pido que sea tu Espíritu Santo el que fluya, Señor, poniendo las palabras correctas, Señor, y la enseñanza verdadera para, Señor, entenderte y escuchar tu dulce voz. En esta hora, en el nombre de Jesús, aquí estamos y te damos gracias porque estamos convencidos que tu palabra viene acompañada de tu poder. En esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este hermoso momento. Amén, amén, amén. Vivimos los tiempos ya difíciles, los tiempos de finales, como lo hemos estado viendo a lo largo ya de estos días, de este año, tiempos peligrosos y tiempos difíciles en todas las áreas de la vida. Y la palabra es muy hermosa y muy clara porque el Señor no quiere que nosotros, su pueblo, sus hijos, nos perdamos. El Señor quiere que nosotros alcancemos lo que es la vida eterna. Y Judas nos exhorta y nos dice, conservaos en el amor de Dios. Nosotros sabemos que Dios es amor. Nosotros sabemos que la naturaleza de Él es amor.
pero nosotros estamos llamados para mantenernos en el amor de Dios. La palabra conservar significa mantener, cuidar, tener en condiciones óptimas algo que nosotros apreciamos y deseamos tenerlo siempre en las mejores condiciones. Conservar en esta palabra, en este texto bíblico, es la palabra tereo. Es una palabra griega que te voy a decir lo que el diccionario Strong, la concordancia Strong, nos habla sobre esta palabra. Tereos es una palabra que se utiliza para proteger, se dice, o proteger de la pérdida o lesión adecuadamente al vigilar, y por lo tanto difiere de otra palabra similar que es adecuadamente para evitar el escape, ¿verdad? Implica, dice, una fortaleza, escucha bien esto, implica una fortaleza o líneas de aparatos militares completos, que es para tener en cuenta figurativamente para cumplir un comando. Por implicación, dice, para tener bajo custodia, figurativamente para mantener, por extensiones, para retener, para fines personales en sentido figurado, para mantener, por ejemplo, soltero a alguien, o para mantener, por ejemplo, el servicio de una maquinaria como un reloj, mantenerlo en perfectas condiciones, que dé siempre la misma hora, y así sucesivamente. Esta palabra se utiliza similar a mantener, reservar, observar, preservar, guardar, y se utiliza en la escritura en varios textos. Aproximadamente se producen cerca de 75 palabras de estas en 68 versos. Esta palabra mantener, conservarse, es necesaria que nosotros la tengamos muy bien en cuenta porque nosotros debemos de conservar. Cuando una persona conserva alguna cosa es porque le tiene una gran estimación, que porque se lo regalaron cuando se casó, que porque es algo que le heredó mamá, es algo que le dejó su padrino, etcétera, etcétera. Y las cosas que normalmente se aprecian son las cosas que más se guardan y se conservan en condiciones estables, en condiciones favorables, en condiciones muy buenas. Conservar el amor de Dios es muy necesario en nuestra vida y nosotros debemos saber la manera en cómo debemos conservarnos en el amor de Dios. Este texto nos expresa, si nosotros empezamos a leer desde el versículo 17, los tiempos difíciles donde encontraríamos personas engañadoras o burladores que nos harían apartar de lo que es el amor de Dios. Si leemos desde el versículo 17 de esta carta de Judas, nos dice: pero vosotros, amados, tened en memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son, dice, los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Y mira, qué hermoso que Judas nos hable lo que dice el versículo 20. Pero vosotros, leyéndolo de una manera más correcta en nuestro lenguaje, en nuestro castellano, dice: pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe, dice, orando en el Espíritu Santo. Dice, orando en el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, si recordamos lo que nos dijo en Mateo 26, en el versículo 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Aquí Judas nos expresa y nos dice: orando en el Espíritu Santo. Es una de las maneras en que nosotros debemos mantenernos firmes en el amor del Señor, conservándonos en el amor del Señor. No podremos nosotros conservarnos en el amor del Señor si nosotros no nos mantenemos en comunión con nuestro Dios. Meditemos sobre esto, meditemos sobre el amor de Dios, sobre el conservarnos en el amor de Dios. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el versículo 5 del capítulo 3,
nos expresa y nos dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Señor encamine. Nadie puede llamar al Señor Señor si no es a través de su Espíritu Santo. Nadie puede venir al Señor si no es a través de la fuerza y el amor que Él nos concede y nos da para que nosotros podamos llegar a Él. Él es el que encamina nuestros pasos para que nosotros le conozcamos y nos aferremos a ese amor del Señor. En Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 9, nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto dice, se mostró. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El plan de Dios es que todos los hombres seamos salvos. El anhelo de Dios es que todo el ser humano se salve. Jesús no vino a este mundo solo por el pueblo de Israel. Jesús vino porque dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra no nos dice de tal manera amó Dios a Israel. Dice amó al mundo. Y Dios quiere y anhela que todo el mundo le conozca y permanezca en su amor. Pero para mantenernos en el amor del Señor, nosotros debemos de cumplir las cosas que nos habla la Escritura. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así lo dijo Jesús. Muchos hablan y dicen que son hijos de Dios, pero Dios conoce nuestros corazones y sabe si nosotros verdaderamente andamos en el amor de Dios, conservamos el amor de Dios. Si nosotros vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 5, de los versículos 39 al versículo 44, ahí nosotros encontramos cómo Jesús le habla a los judíos. Imagínate a ese pueblo legítimo, a ese Israel verdadero, aquellos que decían que eran hijos de Abraham. Mira cómo les dice desde el versículo 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, dice, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, dice, son las que dan testimonio de mí. Y no, dice, queréis venir a mí para que tengáis vida. Él les reprocha y les dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo, dice, os conozco. Mira lo que les dice Jesús. Mas yo os conozco, que no tenéis amor, dice, de Dios en vosotros. Dios sabe si nosotros tenemos amor de Dios. Dios sabe si nosotros nos conservamos en el amor de Dios. Él le sigue diciendo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí recibes. ¿Cómo podéis creer, pues, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibes gloria de unos y de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Cómo puedes creer si no tienes el amor de Dios? ¿Cómo puedes decirte cristiano si no hay amor de Dios en ti? El Señor sabe cuando nosotros rechazamos a Jesús, cuando nosotros rechazamos sus mandamientos, cuando nosotros rechazamos el obedecerle a Él, el andar en sus caminos, nosotros estamos rechazando el amor de Dios. Es tan simple y tan sencillo, nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotros no tenemos el amor de Dios, nosotros no podemos dar el amor de Dios a nadie. Por eso Jesús mismo reprendió a los escribas y a los fariseos. Si nosotros vamos al libro de Lucas en el capítulo 11, en el versículo 42, les dice, mas hay de vosotros, dice, fariseos. Lucas 11, versículo 42. Mas hay de vosotros, fariseos, dice, que diezmáis la mente y la rueda y toda hortaliza, y pasáis por alto, dice, la justicia
y el amor de Dios. Esto será necesario sin dejar aquello. Dios sabe y Dios reprende que no tengamos el amor de Dios. Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 27 al 28, él pregunta y dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios? Primera carta de Juan, capítulo 3, en el versículo 27 al 28. Tengo mala cita. El texto nos dice, pero el que tiene bienes del mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él, dice, su corazón, ¿cómo puede decir, dice, cómo mora el amor de Dios en él? El que tiene bienes, dice, de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo, dice, mora el amor de Dios en él? No podemos nosotros decir que tenemos el amor de Dios si nosotros no mostramos o no hacemos lo que Dios nos está mandando. Tener el amor de Dios, la palabra nos habla de ser bienaventurados. Ser bienaventurados. En Lucas, que leíamos en el capítulo 11, en el versículo 27 al versículo 28, ahí en Lucas 11, vienen y le dicen a Jesús, mira, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Antes dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué te digo que son bienaventurados? Si nosotros vamos al capítulo 15 de Juan, del Evangelio de Juan, nosotros vamos aquí a darnos cuenta, como dice la Escritura, del que permanece en el amor de Dios. El versículo 10 nos dice, si guardares mis mandamientos, dice, permaneceréis en mi amor. Jesús dijo en Lucas 11, 28, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Si nosotros guardamos sus mandamientos, permanecemos, dice, el que guarda mis mandamientos permanece en mi amor, así como yo, dice, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco, dice, en su amor. Cuando nosotros andamos en el amor de Dios, guardamos los mandamientos. Y cuando guardamos los mandamientos, somos más que bienaventurados. Somos bienaventurados. En primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Se ha perfeccionado. El apóstol Pablo a Timoteo le dice, pero tú huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, dice, y el amor, sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor. Es muy necesario que nosotros nos conservemos en el amor de Dios. Nos conservemos en el amor de Dios. Quiero decirte una cosa. Las obras de Dios se hacen manifiestas en su amor hacia nosotros. Es Dios el que a través de su Espíritu Santo obra en nuestros corazones para que se manifieste el amor de Dios a nuestras vidas. Tito escribe
en el capítulo 3, en el versículo 4 y 5, de esta manera. Dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra en nuestras vidas para que se manifieste el amor de Dios sobre nosotros. Si nosotros vamos a Romanos en el capítulo 5, recuerdan lo que dice al principio, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero a partir del versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dicen, las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quién ha derramado el amor de Dios sobre nosotros? Dice la palabra que es el Espíritu Santo. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros en nuestra vida necesitamos todos los días llenarnos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hace que nosotros empecemos a ver las cosas de una manera diferente, de una manera en la cual nosotros empezamos a mirar como mira Jesús, como mira Dios. Empezamos a tener misericordia, empezamos a tener paciencia, empezamos a tener paz, empezamos a tener tranquilidad, porque el amor de Dios está siendo derramado en nuestra vida por el Espíritu Santo. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a conservar en el amor de Dios? Hay cosas que debemos hacer para conservar y mantenernos en el amor de Dios. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, esperando que Dios haga todas las cosas en nuestra vida y que no permita que nosotros nos salgamos del camino. Nosotros tenemos que hacer algo para conservarnos en el amor de Dios. ¿Qué debemos hacer para mantenernos en el amor de Dios? Ya veíamos lo que dice Juan en el capítulo 15, guardar sus mandamientos. Para eso, guardando sus mandamientos, nosotros vamos a mantenernos en el amor de Dios. Jesús sabía que tenía que mantenerse cerca del Padre y Él nos dice, yo guardo los mandamientos de mi Padre. Por eso Él fue perfecto y nosotros debemos de ser perfectos. La manera de demostrarle a Dios que lo queremos, una cosa es obedeciéndole. Primera de Juan en el capítulo 5, en el versículo 3, dice así, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice, pues este es el amor de Dios o a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice aquí la palabra, espero que la puedas tú tener para que la leas y para que veas lo que dice la Escritura. Y sus mandamientos no son, dice, gravosos. Dios lo que nos pide no es nada complicado. No es difícil de hacer. Sus mandamientos no son, dice, gravosos. Lo voy a volver a leer. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. No nos va a pedir Dios nunca nada que no podamos nosotros hacer. La palabra del Señor nos habla que nosotros a veces fallamos porque nosotros nos engañamos en nuestro corazón. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Pero Proverbios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de Él mana la vida. El Salmo 119 en el versículo 105 nos dice que la palabra del Señor es lámpara para nuestros caminos, es la que ilumina nuestros caminos. Necesitamos nosotros que el Espíritu Santo siempre trabaje en nuestras vidas. Ahora, una de las cosas muy necesarias, y veíamos al principio que en los posteriores tiempos encontraríamos gente que causa divisiones, gente sensual, dice que anda tras los deseos de sus corazones. Entonces, una de las cosas para nosotros conservarnos en el amor de Dios es que nosotros tenemos que saber a quién o con quién nos vamos a juntar. Las amistades se eligen. Las amistades se decide a quién conservar, a quién tener. Las amistades muchas veces se eligen por gratitud, pero otras veces se eligen también por condición. Hay quien elige porque pues es influyente, porque tiene un buen estatus, porque tiene una buena posición económica. Pero hay quien elige las amistades por conveniencia. Y nosotros, los hijos de Dios, no estamos llamados a elegir a nuestras amistades por conveniencia. Nosotros estamos llamados para elegir a nuestras amistades conforme al corazón de Dios. Debemos amar a todo el mundo, sí, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la Escritura. Pero tener amistades, debemos nosotros elegir a quienes aman a Dios. Es muy necesario que primeramente nosotros entendamos esto. Debemos amar a quienes aman a Dios. Debemos tener amistad con los que aman a Dios. Esas amistades no las vamos a encontrar en la cantina. Esas amistades no las vamos a encontrar en el parque. Esas amistades no las vamos a encontrar en los lugares de diversión. Esas amistades las vamos a encontrar en la casa de Dios. Solamente ahí vas a encontrar a las personas que aman. Mira lo que dice Proverbios en el capítulo 13, en el versículo 20. Dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será, dice, quebrantado. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Hay otro dicho que dice, el que con lobos anda, aullar se enseña. La palabra nos dice que el que anda con sabios será más sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y tú y yo no estamos para juntarnos con cualquier persona. Tú estamos para amar a las personas que nos aman, a las personas que aman a Dios más que nos amen a nosotros. Estamos nosotros para amar a ese y juntarnos con ese tipo de personas. Hay un testimonio de una jovencita que decía que cuando entró a la universidad, esta jovencita dice que buscó amistades cristianas y no encontró más que a una jovencita que era cristiana. Y dice que esta jovencita, pues ella dijo, no, pues ya tengo con quién pasar la universidad, con alguien que me entiende y con alguien que comprende las cosas de Dios. Y quiero decirte que ella testifica y dice que al principio todo era padre, ¿verdad? Pero empezó a notar ciertas circunstancias que a ella le empezaron a afectar en su vida emocional, en su vida espiritual. Esta jovencita le empezaba a decir, pero ¿por qué te pones esos pantalones? Mira que te queda mal. ¿Por qué te peinaste de esa manera? Mira, eso no combina con esto. Oye, ¿por qué siempre traes esa ropa? Oye, ¿por qué esto? ¿Por qué haces esos trabajos tan feos? Así no se hacen las cosas. Y dice que esto empezó a causar en ella un daño emocional de tal manera que se empezó a sentir mal y avergonzada. Y cada día estaba así al grado que esto le afectó inclusive en su relación con su propia iglesia. Al punto que ella cuando pidió consejo pensó que sus pastores le estaban diciendo que estaba mal, como que ella sintió que no la comprendían. Llegó al punto de decir, creo que ya no quepo en esta iglesia, me voy a cambiar de iglesia. Hasta que ella se empezó a dar cuenta, empezó a orar y empezó a decirle, Dios, ¿por qué me siento así?
¿por qué me está pasando esto? Y Dios empezó a tratar con ella y empezó a decirle, ¿verdaderamente ella me ama? ¿Verdaderamente crees que ella es una verdadera cristiana? Si fuera cristiana, ella no te criticaría, sino te ayudaría. Ella te diría cosas mejores o cosas más bonitas. O te diría, ¿sabes qué? Ponte esto, mira, te compré esto, mira, ¿por qué no te haces esto aquí? No solamente señalarte y criticarte. Y dice que ella se dio cuenta que en lugar de ser una amistad buena, estaba siendo una amistad negativa. Muchas veces nosotros podemos engañarnos, pero la palabra nos exhorta y nos dice, ten mucho cuidado. En 1 Corintios, en el capítulo 15, 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen, dice, las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No nos queramos creer sabios en nuestra propia opinión. Necesitamos de los consejos de Dios, pero nosotros necesitamos saber escoger a nuestras amistades. En la palabra del Señor nosotros podemos encontrar ejemplos de personas que supieron escoger sus amistades. Inclusive el mismo Señor supo escoger a sus amistades. A Abraham se le llamó y fue contado como amigo de Dios. Si nosotros vemos lo que fue Abraham, fue ese patriarca que destacó por su fe, por su lealtad, por su justicia, por su obediencia. Ese patriarca que le mostró a Dios o hacer las cosas que Él le pedía y no considerar su propia vida ni la propia vida de sus seres queridos. Él nunca rechazó lo que Dios le pedía. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 21 al 23, ahí el Señor reconoce, a través de la palabra, Santiago reconoce cómo fue llamado amigo de Dios. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió, dice la Escritura, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. En la Escritura nosotros hoy vemos ejemplos, te decía hace un momento, ejemplos de grandes amistades. Allá está el ejemplo de Ruth con su suegra Noemí. Cuando mueren sus hijos, Noemí les dice a sus nueras, pueden irse, son libres, pueden regresar a su pueblo. Una se fue, pero Ruth le dijo a su suegra, no, yo me quedo contigo. Eran mujeres moabitas, no eran mujeres judías. Ellas tenían otra religión, si así lo quieres ver, tenían otros dioses. Mas sin embargo, Ruth le dice, no, yo a donde quiera que vayas, iré yo contigo. Y le dice, no me pidas que me vaya ni que me aparte de ti. Tu pueblo, le dice, será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ella se quedó con Noemí. Hoy nosotros, en lugar de convertirnos o buscar amistades, nos acercamos a personas que no son del pueblo de Dios, cuando nosotros debemos hacer que la gente se acerque a nosotros, la gente nos busque a nosotros. No me pidas que me vaya ni que me aparte de ti, le dijo Ruth. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Las amistades que uno las elige. Ahí está la amistad entre David y Jonatán o Jonatán. Ahí está la amistad entre Timoteo y el apóstol Pablo.
Amistades verdaderas, amistades apegadas al amor de Dios. Nosotros, para no desviarnos y para poder conservarnos en el amor de Dios, nuestras amistades tienen que ser amistades que amen a Dios, no amistades que no conocen a Dios. A veces nos engañamos y nos ponemos vendas en nuestros ojos. Pero si las amistades no aman a Dios, un día esas amistades pueden separarnos del amor de Dios. El libro de Gálatas en el capítulo 6, en el versículo 7 y 8 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, esto segará. Porque el que siembra para su carne, dice, de la carne segará corrupción, mas que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, dice, vida eterna. ¿Qué quiero decirte? Que no nos debemos engañar, porque a veces escogemos a nuestras amistades por interés. Estamos sembrando por interés. Estamos teniendo amistades por interés. Y dice que lo único que vamos a cegar, lo único que vamos a recibir de cosecha será, dice aquí, corrupción. Pero si nosotros sembramos, dice, para el Espíritu, es decir, buscamos nuestras amistades que verdaderamente nos pueden guiar y hacer que no nos perdamos en el amor de Dios, vamos a cegar para vida eterna. Esto nos va a llevar a mantenernos en el amor de Dios. Pero también una cosa muy importante que debemos de tener nosotros es mantenernos en una limpieza en nuestra vida. Sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Nosotros debemos mantenernos limpios en todos los aspectos de nuestra vida, tanto espiritual como física. Debemos de mantenernos en esa forma de vida. Todo esto es un hábito. La limpieza es un hábito. Hay quienes tienen el hábito de tener todas las cosas bien ordenadas y bien limpias, pero hay quienes ni se preocupan. Si no se preocupan de las cosas materiales, ¿cómo se van a preocupar de las cosas físicas de su propio cuerpo o espirituales? ¿Cómo se van a fijar de la limpieza del corazón, de la limpieza de la mente? Es un hábito mantenernos nosotros limpios. Dios habla de la limpieza, siempre habló de la limpieza. El libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, son libros que nos hablan de la limpieza que debían de tener el pueblo de Israel. Los sacerdotes, para entrar al tabernáculo de reunión, debían de pasar por la limpieza. Ahí estaba la fuente de bronce que les fue puesta a los sacerdotes para que ellos entraran, y a los levitas para que ellos entraran limpios y purificados. No se diga siempre hablar de la limpieza en las ofrendas, en los sacrificios. Todo aquello, por ejemplo, el leproso inmundo, el flujo de sangre inmundo, el flujo de semen inmundo. Y había que tener limpieza. Nosotros debemos de mantenernos limpios en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Isaías, si nosotros vemos lo que nos dice Isaías en el capítulo 52, en el versículo 11, mira cómo expresa y cómo nos dice, para mantenernos limpios, dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Aquí tú puedes agarrar y decirme: sí, es que les está hablando a los sacerdotes y les está hablando a los que tienen ministerio y a los que tienen liderazgo, porque dice los que lleváis los utensilios de Jehová. Quiero decirte que tú que has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, tú ya llevas los utensilios de Jehová. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un siervo de Dios. Tú llevas el testimonio, la sangre del Cordero, es uno de los utensilios de Jehová. Va en tu frente y en tu corazón, y tú tienes que salir de en medio del pecado, de en medio de la ciudad fornicaria, de en medio de la inmundicia. Dice: no toquéis cosa inmunda, salid, salid, salid de ahí, apartaos, apartaos, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. La palabra nos exhorta y nos dice que es santo, santifíquese más cada día. Nosotros debemos de tener este tipo de situaciones para poder conservarnos en el amor de Dios.
Ya te lo dije, guardar sus mandamientos. Ya te lo dije, amar a los que aman a Jehová. Es decir, saber elegir a tus amistades, porque las amistades te pueden separar. Y por último, te estoy hablando de que nosotros debemos de mantenernos. Podría extenderme mucho en cada uno de estos puntos. Pero una de las cosas muy importantes, si nosotros nos mantenemos en el amor de Dios, el libro de Romanos nos habla y nos dice de esta manera. Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios o del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti, dice, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dicen, todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, escúchalo, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, dice, separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros nos mantenemos y nos conservamos en el amor de Dios, si nosotros tenemos comunión y su Espíritu Santo nos está cada día llenando del amor de Dios en nosotros, si nosotros le obedecemos, nosotros nos vamos a conservar en el amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios, porque concluyo con esto. En Jeremías, en el capítulo 31, está muy claro el pasaje, cuando un versículo que hasta nos lo sabemos muchos de memoria y decimos lo que dice ahí: con amor eterno, dice, con amor eterno te he amado. Y podemos decir, el amor de Dios es un amor eterno, es por siempre. Sí, pero escucha cómo lo dice versículos antes. Dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a toda la familia. Versículo 1, estoy leyendo del capítulo 31 de Jeremías. Yo seré, dice, seré por Dios a todas las familias de Israel. Yo seré por Dios y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. A veces tú y yo nos encontramos en situaciones difíciles, a veces tú y yo nos encontramos en problemas, en adversidades, en tormentas, espiritualmente hablando, refiriéndome a todas las situaciones que vivimos. Quizás hoy la situación ya se ha agravado en muchos hogares por esta pandemia, quizás la economía está ya deteriorándose, quizás los problemas de la educación, los problemas de salud, de tantas cosas que se han venido a golpar sobre nosotros, pero quiero decirte que nosotros somos bienaventurados porque tenemos a un Dios hermoso y maravilloso que dice que nos va a sacar cuando nosotros andamos buscando ese reposo. Dice el versículo 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto, dice, te prolongué mi misericordia. Y la palabra no concluye con decirnos que nos ha amado desde hace mucho tiempo el Señor, porque nos expresa una palabra de confianza, una palabra de esperanza, una palabra de fe. Dice el versículo 4, aún te edificaré, dice, y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldréis, dice, en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día, escúchalo iglesia, y escúchalo tú que amas a Dios, escúchalo tú que te conservas en el amor de Dios. Habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Habrá día en el que nosotros confesaremos y vendremos con alegres danzas, con alegría, glorificando a nuestro Dios que ha bendecido nuestras vidas. Es necesario que nosotros atendamos al consejo: conservaos en el amor.
Conservaos en el amor, Dios, esperando, dice, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahí donde estás en esta hora, yo te invito a que cierres tus ojos. Yo te invito a que en estos momentos oremos al Señor. Quizás tú en esta hora digas, me falta mucho. Cada uno de nosotros nos conocemos. Algunos podemos creer y decir que ya estamos nosotros y nos conservamos en el amor de Dios. Pero ¿cuántas veces nos hemos tropezado? ¿Cuántas veces hemos fallado? Nosotros sabemos a quienes hemos hecho o escogido como nuestras amistades. En esta hora, en el nombre de Jesús, Dios nos está hablando y nos está diciendo, quiero que permanezcas en mi amor. Quiero que permanezcas en mi amor. Permanecer en su amor nos va a llevar a la vida eterna. Si tú en este día no estás seguro de que permaneces en el amor de Dios, si tú solamente has tenido esos pequeños destellos de sentirte hijo de Dios, yo te invito en esta hora que no sean solamente momentos. Yo te invito a que sea una realidad en tu vida. Yo te invito a que le conozcas, a que le entregues todo tu corazón al Señor. No se trata de ir nada más a una iglesia, no se trata solamente de abrir una Biblia, se trata de hacer que Jesús venga a nuestros corazones. Un día Él vino a nuestros corazones y nuestras vidas cambiaron. Así Él desea que cambie tu vida. Dice la Escritura, dice que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué es esto de nacer de nuevo? Es que Jesús venga a hacer todas las cosas nuevas en nuestra vida. Dice Primera de Corintios, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo Jesús, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si tú quieres en esta hora recibir al Señor Jesús en tu corazón, yo te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo me acerco a ti y te pido que tengas de mí misericordia. Yo en esta hora te abro la puerta de mi corazón y te digo, ven a mi vida. Ven a mi vida. He vivido engañado por mí mismo, creyendo que soy una buena persona, creyendo que soy un hijo tuyo. Pero hoy, Señor, quiero que estos pensamientos y esta forma de ver el cristianismo cambie en mí. Quiero tener esa evidencia y esa experiencia de el nuevo nacimiento. Quiero que todas las cosas viejas dejen de ser en mí y vengan cosas nuevas. Vengan cosas nuevas derramadas por ti desde tu toque precioso en mi vida. Dile al Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Dile al Señor Jesús, en esta hora lávame más y más de mi maldad y límpiame de todo mi pecado. Dile al Señor Jesús, yo en esta hora te entrego mi corazón. Y yo en esta hora te pido en el nombre de Jesús que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te pido en esta hora que me digas que eres mi Dios y que yo soy tu pueblo. Yo te pido en esta hora, Señor, que vengas a mí, te manifiestes en mí, Señor, y te reveles a mi vida. Quiero conocerte en toda tu plenitud. Dame, Señor, lo que dice tu palabra, ese amor de Dios sea en mí. En esta hora, en el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias, Señor. En esta hora sigamos en oración. Quiero orar por toda la iglesia. Oremos en esta mañana. Padre, de verdad te damos gracias porque tu palabra es perfecta. Y Señor, tu palabra nos enseña y nos dice la realidad de cada uno de nosotros. No queremos ser como a esos que les dijiste que tú los conocías y que no había amor en ellos, amor de Dios en ellos. Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, quizás necesitamos modificar el rumbo de nuestro camino. Quizás necesitamos, Señor, no hacer un lado a las personas, Padre, pero sí saber a quién tener como una verdadera amistad y a quienes tener solamente como personas que conocemos.
En esta hora, en el nombre de Jesús, no queremos que nadie nos aparte del camino de la vida eterna. Queremos, Señor, que tu Espíritu esté en cada uno de nosotros. Por eso yo te pido por toda la iglesia. Yo te pido por todo tu pueblo, Señor, porque quiero que todos y cada uno de nosotros podamos, Señor, ser bienaventurados delante de ti cuando guardamos todos tus mandamientos y cuando, Señor, hacemos las cosas que nos dice tu palabra. La Escritura nos dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No permitas, Dios, que nosotros nos contaminemos, Señor, con gente perversa. No permitas eso, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, da la fortaleza, la fuerza, Señor, a tu pueblo, Señor, para que sepa redireccionar, Señor, el rumbo y el camino. En esta hora, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por esa limpieza en alma, cuerpo y espíritu, Dios. Te pido por esa limpieza, Señor, y esa fuerza de voluntad, Señor, para huir, Señor, de las cosas malas. Salomón decía que el sabio ve el mal y huye, Señor. Y huye. El avisado ve el mal y huye, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, tu pueblo, Señor, siempre tenga esa guianza del Espíritu Santo. Y gracias te damos, Señor. Oramos por todas las necesidades que puedan tener. Oramos por todos los conflictos que puedan existir. Tu palabra dice que aún seríamos edificados y adornados. Tu palabra dice que aún edificaríamos casas nuevamente, Señor. Significa que aún, Señor, tú nos levantarías y nos resplandecerías, Dios. En esta hora, en el nombre de Jesús, tu pueblo sea edificado nuevamente, restaurado nuevamente, levantado nuevamente. En el nombre de Jesús, toda aflicción, todo problema, Señor, en esta hora sea resuelto. Toda enfermedad sea quitada en el nombre de Jesús, oh Dios. Todo negocio sea prosperado en el nombre de Jesús. Todos los corazones sean sanados, Señor, emocionalmente en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, tu pueblo que en esta hora recibe toda tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Tú tocas hoy, Señor, a tus hijos. Tú tocas hoy a tu pueblo. Gracias, Padre. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Oh, seguimos poniendo a toda la iglesia bajo la sombra y la cobertura de tus alas. Gracias, Dios, porque eres fiel. Eres fiel. Alabado seas, oh Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga a todos. Damos gracias a Dios por el mensaje del día de hoy, en esa certeza y seguridad de confiar en el Señor, permanecer firmes, como se nos comentaba de aquellos héroes de la fe. Y pues los avisos, recuerden que se envían por medio del boletín a través de las redes, y tenemos contemplada la próxima semana, día 23, 10 de la mañana, en el culto que se envía por esta online, pues tendremos y hablaremos de sanidad. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y por el otro lado, seguiremos de la misma manera transmitiendo nuestras reuniones o cultos de manera que lo hemos estado haciendo, en vista de que todavía hay una serie de inconvenientes. Queremos garantizar lo que dice nuestro Señor: ser diligentes, ser sabios. Dice, el sabio, el entendido, ve el mal y se aparta. Por ahí dice Proverbios, que lo enseñamos desde el mes de febrero, si no mal recuerdo, por ahí un mensaje que envié. Son cuestiones en las cuales a la luz de la Escritura debemos de someternos. Ahí es a donde se clarifica: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No es meramente de decir los hombres están mal, no, someternos a esa voluntad del Señor. Hasta ahora seguimos en nuestra actitud de fe en el poderoso y glorioso ministerio y amor de Cristo Jesús. Vamos a participar de las ofrendas y vamos a darle a Dios, como dice la Sagrada Escritura. Y pues sabemos que el Señor es fiel, dice
la escritura. Y en el libro de Isaías capítulo 56, versículo 7, cuando habla del extranjero que viene a ser parte o se convierte o que acepta en aquellos tiempos, Antiguo Testamento, a Yahvé o Jehová, el Señor les dice respecto a esas conversiones. Isaías 56, versículo 7, y quiero tomarlo como base para fundamentar nuestra actitud de fe en esta área del ofertorio, ofrenda, diezmo, primicia, etc. Dice, y los llevaré, qué promesa para aquellos que se convertían en aquel tiempo, hoy lo hemos hecho en Cristo, y los llevaré a mi santo monte, el monte de Sión, tipo y figura de su iglesia, y los recrearé, oh qué hermoso, en mi casa de oración. Y luego dice, sus holocaustos, aquellos sacrificios de sangre, del sebaj, como dice en el hebreo, y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. Pero luego añade, no solamente para Israel. Cuando leemos la Sagrada Escritura, entendamos lo que dice Dios, y mi casa será llamada casa de oración, dice, para todos los pueblos. Qué hermoso el Señor, que incluye a aquellos que hemos aceptadole como nuestro Señor y Salvador ahora en Cristo Jesús. Cuanto no más nuestra ofrenda, nuestro sacrificio, con el que honramos y reconocemos su soberanía sobre nuestra economía. Oremos. Padre, de lo que nos das nosotros te traemos. Eres glorioso. Anhelas que como cuerpo de Cristo, sin miedo y con valor, con voluntad, reconozcamos ese amor que has tenido para con nosotros, dándonos vida y paz. Creyendo en tu palabra, con hechos te traemos nuestras ofrendas, de tal manera que sean dedicadas para el ministerio, para el servicio, para la obra de tu palabra. Oramos que aquel que da sea bendecido, conforme a lo que dijiste. Abriré ventanas del cielo y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Sabemos, Señor, que por el nombre de Jesús, nuestra fuente de donde viene es bendecida. Y gracias, porque sabemos que será administrado y multiplicado tanto en quien da como en la iglesia. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Pues vamos a orar para despedirnos, no de Dios, sino de entre nosotros, sabiendo que el Señor está para bendecir y exaltar toda esta semana. Sea este domingo que concluye, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Oremos. Padre, te damos gracias, porque sabemos que en tu presencia, bien dices, hay plenitud de gozo. Gozo por tanta bendición y exaltación. Gracias porque serás escudo y galardón en esta semana. Cada vida, cada corazón será ensanchado de tu grandeza. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu sea con nosotros, con nuestra familia y con toda tu iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa, América. Todo sabiendo que en ti está la paz. Gracias, oh Dios. Amén, amén, amén. Hasta la próxima o el próximo culto. Con esto damos fin a nuestra transmisión. Recuerda seguirnos mandando tus peticiones al correo casadealabanzaar@gmail.com. Estaremos orando por ti. Y no olvides activar la campanita para recibir nuestras notificaciones al instante. Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente.